nótese mi sarcasmo. La saludé y le dije: "¿Por qué no me acompaña en Sin Censura?". Y es una mujer echada para adelante, a quien respeto, fue en su momento presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Es la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola, buenos días, estimado Vicente. Saludo a tu auditorio, escuchando con atención todo lo que están ustedes comentando. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes. Pues aquí, aprovechando que tenemos un equipo de colaboradores, de amigos, de analistas, de periodistas, de maestros que suman por ahí de 100 años de experiencia entre todos. eh, y aunque, como siempre le digo a la gente, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, pues creo que podemos ofrecerle una visión distinta a la gente de lo que están viendo en medios corporativos. Precisamente, déjenme iniciar preguntándole, ¿cómo ve la cosa, senadora? ¿Ante qué estamos desde su perspectiva? Pues tiene muchas aristas lo que hoy vemos. Primero, pues darnos cuenta que la transformación que vive México en medio de las transformaciones que también está viviendo el mundo, el agotamiento de un modelo económico que ya no tiene más que ofrecerle a la humanidad, el reflejo de un gobierno decadente que en la figura de Donald Trump solamente refleja esa creciente necesidad de un cambio, ya no solamente en México, sino en Estados Unidos. Tenemos que entender que cuando un imperio como este se derrumba, sus estertores de muerto van a también afectar a de quienes se pueda agarrar. Y ahí estamos, en este continente, compartiendo con ellos, como bien lo dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, y hoy con un gobierno que, además de todo lo que implica ser un país racista, injerencista, hoy también frente a un hombre que sus emociones no parecen estar del todo bien. Eh, Complejo. Precisamente en ese sentido complejo hacia México, ¿cómo nadamos entre cocodrilos y tiburones con estos señalamientos que llegan desde Estados Unidos y que simbran y que enturbian todo? Eh, bueno, ¿qué le voy a contar? Usted vio casi se agarran a golpes, algunos compañeros, compañeras de usted. eh, Todo está muy revuelto y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues también nadando contracorriente, como ahora sí que como se puede lidiar con todo esto. ¿Es tan grave lo que estamos viendo y de qué tamaño es pues la amenaza, el peligro, Ana Lilia? Pues estos tiempos los tenemos que vivir como nuestra presidenta nos ha mostrado, con serenidad y paciencia, porque Estados Unidos es un país con una influencia muy fuerte en nuestra economía, es un país con un ejército y con una capacidad de intervención y de injerencia real. No es nuevo. Los mexicanos hemos vivido durante muchos años la intervención de Estados Unidos, no solo desde 1847, cuando nos arrebató injustamente más de la mitad de nuestro territorio. No olvidemos cómo intervinieron en el golpe de Estado contra Madero y, por supuesto, han estado interviniendo siempre. La riqueza de nuestro país ha sido para ellos una tabla de salvación en muchos momentos y hoy lo que tenemos que hacer es lo que nuestra presidenta ha dicho: cabeza fría, corazón caliente. Y pues claro que al interior de los grupos parlamentarios en el Senado, la pasión se desborda, porque no solamente estamos viviendo de lleno también la decadencia de la derecha en México, una derecha que junto con su mayor socio hoy se convulsiona para evitar que en México la transformación avance. Claro que lo que está pasando es grave. Nosotros tenemos un Estado de Derecho que se sostiene en nuestra Constitución. La Constitución es la única que es garante de que pueda haber en este país democracia, libertad y que no caigamos en una violencia que después no se pueda controlar. El hecho de que en Chihuahua haya sido
claro y ahora sin ninguna justificación están acorralados el hecho de el intervencionismo aceptado por la gobernadora con agentes de la CIA que no han explicado por qué y cómo y quién, buscando chivos expiatorios, buscan limpiar un escenario electoral complejo para un partido de por sí ya con muy poca popularidad y hoy lastimando lo que más le duele al pueblo de México, que es la injerencia, sobre todo de Estados Unidos, en nuestro país, que no es nueva, es algo que hemos resistido o que ha resistido el pueblo. No todos los gobiernos, recordemos que 40 años, para casi prácticamente 40 años, gobiernos de PAN y PRI se arrodillaron ante Estados Unidos y no le negaron nada con su recetario neoliberal. No solamente reformas constitucionales, la entrega de nuestra riqueza, la privatización de nuestras empresas estatales y finalmente también el tema de seguridad, porque de la violencia en México el único que gana es Estados Unidos. Entonces, estamos viviendo un momento importante de definiciones históricas y por supuesto que la reacción de Estados Unidos al defender de esta manera a los suyos, pues es decir a México que Morena es un partido de corruptos, que no es una opción, que no somos mejores que los otros y que nos va a venir a enmendar la plana. Entonces es un momento de definiciones porque, como bien lo dijo nuestra presidenta, el Estado de Derecho en México es respetar nuestras leyes. No vamos a permitir que ningún país extranjero nos venga a nosotros, los mexicanos, a decir cómo tenemos que castigar, sancionar o investigar los delitos. Querer poner extrajudicialmente su ley en nuestro país, eso no lo vamos a permitir. Ella bien lo ha dicho y lo repito como senadora que en este momento acompaño desde el Senado a nuestra presidenta. Queremos verdad. La Fiscalía General de la República estará investigando. Sí queremos justicia, no vamos a meter las manos por nadie que en Morena hoy ocupe un cargo público y haya traicionado los principios de nuestro movimiento, pero también soberanía nacional. Y esos van a ser los principios, verdad, justicia y soberanía nacional. Y los voceros de esos intereses de los que está hablando, senadora, dicen que si cae Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, cae AMLO. Que si cae Rubén Rocha Moya, se cae a pedazos Morena. Y creo que el momento también va a ser muy interesante para que se llegue al Consejo Nacional del domingo, que se define la dirigencia y se define el rumbo del partido movimiento rumbo a 2027 y 2030, senadora. Así es. Hace 29 años inicié siendo muy joven este proceso de democratización de nuestro partido con Andrés Manuel López Obrador. Muy joven yo tuve la oportunidad de conocerlo. Entendí desde siempre que la democracia es verdaderamente el único camino para lograr en México equilibrar las cosas, la distribución de la riqueza, buscar beneficios para las mayorías, porque somos nosotros quienes emanamos el poder y que por lo tanto no debe de cambiar un partido por otro, sino la conciencia del ciudadano y de una sociedad más crítica, más participativa. He sido crítica de lo que he visto que ha pasado en el movimiento. Fui fundadora del comité, integrante del primer comité ejecutivo nacional. Me tocó estar muchos lunes sentada escuchando lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador definía como tenía que comportarse este partido movimiento, o yo prefiero decir este movimiento partido. En el 2021, en una oportunidad que estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México en una conferencia, dije fuerte que el viejo régimen era que Morena hiciera sus candidatos a los peores personajes del viejo régimen. El creer que ganar las elecciones con cualquiera era el objetivo, ya habíamos perdido. Que teníamos que ser autocríticos y mirarnos hacia adentro, porque un movimiento, un partido, puede sobrevivir a la autocrítica, pero nunca a la autocomplacencia. Y que en este momento estábamos separándonos del movimiento, de las causas, y que el pragmatismo y la deshonestidad nos alejaría de nuestro pueblo, de esos millones que voltearon a vernos como una opción, y que esa sería una derrota histórica que no nos íbamos a perdonar nunca. Desde ese momento yo señalé, pragmatismo no, oportunismo no. Entonces estamos hoy también pues frente a una oportunidad de cambiar las cosas. La honestidad
y los personajes más honestos y limpios del movimiento deben de tomar la batuta. Y espero que el Comité Ejecutivo Nacional tenga ese valor y tenga esa claridad de mirar con autocrítica y con responsabilidad que el partido ha tomado decisiones equivocadas y que ya lo estamos pagando muy caro. Tenemos que recuperar el movimiento porque es recuperar el alma de esta transformación y tenemos que ser congruente con nuestros principios, no robar, no mentir y no traicionar. No solamente son una frase de campaña, es una filosofía de un movimiento que está impulsando una revolución de las conciencias y que el partido no puede fallar como instrumento de la ejecución de esta filosofía de transformación, porque el partido puede fallar, pero el movimiento está en camino y va a sobrevivir a pesar de Morena. Qué fuerte lo que está diciendo, por eso te respeto, debo de decirlo, senadora, porque nunca has sido de las que te quedas callada y a pesar de tu crítica, pues muchos te ven como la opción, con lo que estás diciendo, con lo que acabamos de escuchar de Ana Lilia Rivera, como la opción en Tlaxcala. Y yo sé que lo estás analizando y, y yo sé que en su momento también te han preguntado si vas a pedir licencia para buscar la gubernatura en Tlaxcala. ¿Ya se ha llegado el momento de definiciones también? Sí, sí, Vicente, pero no es un, un momento de definiciones la disputa por el poder. Es el momento de las definiciones para hacer el trabajo que me corresponde como una revolucionaria que soy. A mí no me importa el poder por el poder. A mí me importa tomar la batuta de la lucha histórica para la que me preparé durante tantos años. Yo sí estoy clara que estamos viviendo una revolución y que en este momento lo viejo no se termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En esta disputa, en este claroscuro, el peligro es que lo nuevo nunca termine de nacer y lo viejo se termine de imponer. Por lo tanto, estoy tomando la trinchera que me corresponde, enfrentando los adversarios de esta revolución. No me importa que estén dentro de nuestro propio movimiento. Voy a enfrentar con valor y con claridad el momento que me toca y el legado que nos dejó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Si eso alcanza para tener la oportunidad que el pueblo me dé y que el partido reconozca para asumir las riendas de la cuarta transformación en el estado de Tlaxcala y acompañar con congruencia y valor a nuestra presidenta que necesita a todos sus gobernadores combatiendo la corrupción, combatiendo la impunidad, rompiendo alianzas con la delincuencia organizada y luchando por hacer realidad el humanismo mexicano de poner al servicio del pueblo el poder, entonces estoy lista y no tengo que definirme. Es la batalla que me toca dar, es el momento histórico que tengo que marcar para siempre en mi vida. No me importa la derrota electoral, no me importa el poder. Lo que me importa es avanzar en la profundización de la cuarta transformación y ser parte de una generación que se preparó durante muchos años para este momento y no le voy a fallar a la historia y no le voy a fallar a mi pueblo y no le voy a fallar al legado de Andrés Manuel López Obrador. A ver, senadora, ¿qué temas están opacados por el ruido político, por la politiquería, por la grilla? Déjame preguntártelo Bueno, así, ¿qué temas te claro. mueven? ¿Qué temas te preocupan o te ocupan? Pues muchos. Yo creo que la politiquería no deja ver todo lo bueno que hemos hecho en estos meses del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Las reformas constitucionales que hemos aprobado son profundas y son de un reconocimiento que debiera estar en la boca del pueblo y en la conciencia de la sociedad. Miren, lo que votamos y que pareció algo simple, pero que debería de ser un motivo de mucha alegría, que por primera vez un presidente de la República haya volteado a ver a los jornaleros de San Quintín. ¿Cómo es posible que la esclavitud se abolió desde la Constitución de 1824 y haya sido hasta el año 2026 que hayamos legislado para que
una empresa o varias empresas que exportan a Estados Unidos y que esclavizan la mano de obra de nuestros jornaleros tuvieran que certificarse para poder exportar sus productos, garantizando derechos que ya la Constitución obligaba a todos los patrones para sus empleados. Esto es algo muy importante, que garanticen salud, vivienda, educación, agua, luz, educación que no tienen esos niños, que además viven en explotación también laboral, hacer visibles a los jornaleros, el haberle reconocido los derechos plenos a nuestros pueblos indígenas que durante 500 años fueron invisibles y humillados, que por primera vez tengan acceso al presupuesto, que tengan derecho a definir el desarrollo en sus territorios, bajo sus formas y sus costumbres, respetar sus democracias. Para mí es maravilloso el ver que los acuerdos de San Andrés Larrainzar los hayamos convertido en ley con esa sensibilidad que tiene nuestra presidenta, que hayamos volteado a ver a los jornaleros. Es algo maravilloso hoy que vamos a tener este 1 de mayo una conmemoración del Día del Trabajo. Tenemos tanto que presumir. El hecho de haber reducido las jornadas a 40 horas, el hecho de haber logrado evitar la subcontratación ilegal, el hecho de que hayamos consolidado el aumento de más del 150% del salario, pues es maravilloso lo que hemos hecho en materia laboral. Claro que faltan muchas cosas por hacer. Fueron 40 años de despojo constitucional de nuestros derechos, pero estamos avanzando y eso es lo más importante. Eso creo que muchas veces lo bueno se invisibiliza por la politiquería, que hay cosas que nos deberían de estar convocando, hacer un análisis de verdad profundo, legal y constitucional del Tratado de Libre Comercio, que en breve se va a empezar a revisar ya formalmente. Tenemos que salvar el campo mexicano. El campo mexicano no es un problema, es una oportunidad. Y tenemos que dejar de ver la inversión en el campo como un gasto. Es una inversión y tenemos que voltear a ver los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, hoy que la inflación nos indica que México tiene que buscar su soberanía alimentaria porque es un pilar esencial de su soberanía nacional. La soberanía se sostiene en 3 grandes pilares: soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía económica. No podemos descuidar más la producción nacional de alimentos. Estamos viviendo la última generación de ejidatarios que defienden todavía su tierra. Una vez que esta generación de viejos se muera, la tierra se habrá convertido solamente en una mercancía al alcance de estas empresas inmobiliarias especuladoras y sobre todo de intereses transnacionales. Entonces hay muchos temas. A mí el tema de la producción nacional de alimentos es un tema que me apasiona, el tema de la tecnología y la ciencia en el campo que hoy no vemos desarrollándose. En fin, hay tantos temas que deberían de estar convocándonos a los actores políticos en este momento y sin embargo vuelve a ser la disputa electoral, este desparpajo de emociones, de pasiones desbordadas hasta la mediocridad que veo en el Senado. Por eso guardo silencio, porque yo no puedo debatir con quien lo único que tiene es miseria en la cabeza y miseria en su corazón. Tenemos que actuar más y el pueblo nos está esperando afuera para que actuemos con ellos con contundencia. Te propongo una cosa. Ya ves que los tiempos a veces se complican porque se viene la mañanera del pueblo en un día pues emblemático de la lucha precisamente de la revolución de las conciencias. ¿Por qué no me recibes un día en tu oficina en el Senado, Ana Lilia? Porque creo que hay mucho que debatir incluso. Creo que tenemos muchas coincidencias. Tú sabes que te respeto, senadora, Gracias. y creo que a Tlaxcala le iría muy bien con con una mujer que tiene esta visión, pero al final es solamente mi opinión. Te propongo que me recibas para hablar largo y tendido y nos aventamos una entrevista de esas de largo aliento, si te parece. Con mucho gusto. Pero creo que acabas de dejar, como digo yo aquí en Sin Censura, la víbora chillando con tus declaraciones que estoy seguro tendrán mucho eco, porque la gente sé que aprecia esta honestidad, esta claridad con la que te expresas, senadora. Con mucho gusto, me va a encantar recibirte en la Casa del Pueblo, que en mi oficina es la extensión de este gran territorio que es Tlaxcala. Con mucho gusto, hay que hablar y no hay que tener miedo para hablar. ¿Qué puede uno perder?
nada. Lo que se tiene que ganar es mucho y hoy tenemos esa oportunidad de hacerlo porque, ¿sabes? Las verdades profundas solamente se ven en el claroscuro y la claridad de lo que la lucha nos ha enseñado, el amor que le tenemos a nuestro pueblo y a nuestra historia, es la única que nos puede hacer caminar hacia, hacia un horizonte distinto en medio de toda esta podredumbre política que vemos y este intervencionismo que Estados Unidos pretende en un país que no se lo va a permitir. Gracias. ¿Tienes redes, senadora? ¿Por qué no las compartes con la audiencia? Claro, con mucho gusto. Ana Lilia Rivera. Así me van a encontrar en Facebook, en Twitter, Ana Lilia Rivera Rivera. En Te mando, Instagram, todas mis redes con mi nombre. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas pasado por Sin Censura. Espero que estos diálogos sean Gracias. más constantes, más seguido, y nos vemos pronto ahí en el Senado. Nos ponemos de acuerdo, si te parece. Muchas gracias. Allá nos vemos. Un abrazo a todo su auditorio. Gracias. Un abrazo a Ana Lilia Rivera, senadora de la República, que pues ya lo ha dicho. Si le da esto de la revolución de las conciencias, buscará ser gobernadora de Tlaxcala. ¿Opiniones, maestros, de